Vamos a grabar entonces. Ya. Vamos a ver entonces algunas preguntas de la guía. Estas vienen con soluciones, pero la idea es que también lo podamos hacer nosotros. Tenemos aquí f de x igual 3 dividido en x y nos piden hallar la recta tangente en el punto 3,1. Ya. Entonces, lo que nos están pidiendo, lo que yo me tengo que imaginar inmediatamente es lo siguiente. Un plano cartesiano, la función 3 dividido por x, que sería algo más o menos así, algo así y algo así. Y nos piden hallar la ecuación de la recta tangente, entonces en el punto 3, supongamos que está por aquí, coma 1. ¿Ya? Nos piden hallar la ecuación de la recta tangente. Algo así. Ya. Bueno, muy tangente no quedó, pero es la idea. ¿Y cómo vamos a hacer eso entonces? Lo primero que me tengo que acordar es la ecuación de la recta tangente, o la ecuación de la recta en general. ¿Ya? La ecuación de la recta, nosotros teníamos dos formas de calcular la ecuación de la recta. Vamos a escribirla aquí, ecuación de la recta. ¿Ya? Si es que yo tengo un punto y tengo la pendiente, la ecuación de la recta sería así. Y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. ¿Se acordaban de esto o no? Sí, ¿Sí? ¿Cierto? Donde m es la pendiente y x1, y1 sería un punto de la recta. Entonces, en el problema ya no están dando el punto. ¿Sí? Ya, qué bueno. Sí, el punto ya está dado. El x1, x1 ya está dado. O sea, tendremos que reemplazar ahí 3,1. Esa parte ya está lista. ¿Qué es lo que nos falta? La pendiente. Y la pendiente ya dijimos que tiene mucha relación con la derivada, ¿cierto? Entonces, la pendiente la podríamos llamar la derivada de la función, si esta función es f de x igual 3 dividido por x, sería la derivada de la función en el punto 3, cuando reemplacemos el x con 3, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Y por lo menos en esta parte, eh, la derivada se calculaba con el límite. Ya, pero ya hemos visto varias propiedades de los límites y esta derivada la podemos calcular de esa manera. Entonces lo que tenemos que hacer acá es primero calcular cuál es la derivada de x. Ya, entonces lo que tengo que calcular es la derivada de 3 dividido por x. Ya, y esto yo lo puedo hacer como la derivada del cociente, aplicar la regla del cociente, o si me doy cuenta que el 3 es constante, lo puedo escribir de la siguiente manera. Sería 3 veces la derivada de 1 sobre x. ¿Sí? Y el 1 sobre x tampoco no tengo por qué hacerlo como cociente, si lo puedo escribir como un x elevado a menos 1. Y de esa manera me va a quedar más fácil la derivada. ¿Qué significa que el 3 es constante y que no varía? No es una variable de x. El 3 es un número fijo. El 3 es el 3. No cambia. ¿Sí? El x sí, sí, sí va cambiando. ¿Ya? Entonces, podemos aplicar la regla de la potencia ahora en el x elevado a menos 1 para calcular esa derivada. Sería entonces 3 por, esto que es la constante, el exponente sale multiplicando y me queda el x elevado a menos 1 menos 1. O sea, nos queda ahí elevado a menos 2. Por lo tanto, simplificando un poco, tendríamos aquí que esto sería menos 3 dividido en x cuadrado. Ahí hallamos la derivada.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Dónde? En qué pasito? ¿En el cálculo de la derivada o una vez que simplificamos? Ya, claro. Aquí lo que tengo que hacer es aplicar la regla de la potencia. Y la regla de la potencia me decía, si yo quiero derivar el x a la n, lo que hago es multiplicar por n y dejar el x elevado a n menos uno. Esa es la derivada de x a la n. Y ya dijimos que el n podía ser positivo o negativo, pero sí tenía que ser un número entero. ¿Ya? Después vamos a ampliar el concepto y lo vamos a dejar que pueda ser eh, cualquier número real. ¿Ya? Entonces la derivada sería, el n sale, me queda como multiplicando, y me queda el x elevado al antecesor del n. O sea, se le resta uno. Y eso fue lo que hicimos acá. La derivada de x a la menos uno sería menos uno, ¿cierto? El exponente sale multiplicando, x elevado a menos uno menos uno. Y menos uno son del mismo signo, así que se suman y nos quedó menos 2. ¿Ya? Y después el exponente negativo lo que hace es tirar todo para abajo, para el denominador, así que nos queda ahí un x a la elevado a 2. Y el menos 3 que me queda en el numerador. ¿Sí? Por ahí sí, perfecto. Ya. Entonces, ¿para qué nosotros hicimos el cálculo de la derivada? Para poder calcular la derivada cuando lo evaluamos en 3, ¿cierto? Porque nos interesa a nosotros la recta tangente cuando el x vale 3. ¿Ya? Y si reemplazamos por 3, nos va a dar aquí menos 3 sobre el x vale 3, 3 cuadrado. Se puede simplificar y nos va a dar menos un tercio. Menos un tercio. ¿Ya? Y esa sería la pendiente. Eh, Me acabo de dar cuenta que esto está quedando muy, muy desordenado. Ya, pero espero que se entienda igual. Ya lo que tenemos acá entonces es el cálculo de la ecuación de la recta. Tenemos el punto y la pendiente. El punto sería el punto 3,1, que es lo que nos está dando el problema, y la pendiente la calculamos con la derivada. Calculamos la derivada, ¿cierto? La evaluamos en el punto y eso es lo que nos da la pendiente, menos un tercio. Y con eso entonces nosotros tenemos eh, la ecuación de la recta. Sería entonces y menos 1 igual a menos un tercio la pendiente por x menos 3. Y si grafico estos dos elementos, grafico la función 3 dividido por x y la recta y menos 1 igual a menos un tercio de x menos 3, me va a quedar prácticamente este mismo dibujo, pero bien hecho, a escala. Veámoslo gráficamente entonces. ¿Cómo sería? Tengo 3 sobre x, ahí está, ahí está. Tengo el punto 3,1 que pertenece a la función, claramente, ¿cierto? Ahí está el punto 3,1. Y tengo la recta y menos 1 igual a menos un tercio x menos 3. Y ahí está la recta tangente. ¿Sí? Podríamos hacer un zoom como para darnos cuenta que es efectivamente la recta tangente. ¿Sí? Bueno, ¿o no? Ya, perfecto. ¿Sí? Como les contaba, en la guía lo hace con el cálculo del límite, calculando la derivada como el límite, pero se llega a exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí desarrolla un poco más el ejercicio.
ya, pero es exactamente lo mismo que hemos hecho. Sí, no sé si queda alguna otra duda, Por mi parte, no, profe. ¿no? Del ítem 1, la mayoría se hace de esa forma, por supuesto. O no sé por qué me quedo tan desordenado. Ya, ahí está la respuesta final. Esa es la ecuación de la recta tangente. No hay otra, ¿cierto? Esa es. Ya, muy bien. Eh, Como para no hacer todos los ejercicios de la guía, el ejercicio 2 y el ejercicio 3 son bastante similares. Ya entonces podríamos ver cómo se podría interpretar el ejercicio 2 o cómo podríamos resolverlo. Ya nos dice, si una pelota se lanza hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo, su altura en metros, una vez que transcurren t segundos, está dada por i igual 40t menos 16t cuadrado. Y se encuentre la velocidad en t igual 2 e indique si la pelota está subiendo o bajando. ¿Ya? O sea, tengo una pelota que se lanza hacia arriba, ¿cierto? Con una cierta velocidad y la altura i al transcurrir t segundos está dada por esto, ¿ya? Y yo, antes de empezar a calcular cualquier cosa, me debería dar cuenta de que esta es una función cuadrática, ¿cierto? Tengo un t cuadrado, el t cuadrado está negativo, así que es una función cuadrática que da para abajo, ¿cierto? Que es cóncava hacia abajo. Entonces, lo más probable es que suba y después baje. De hecho, eso es lo que va a pasar acá, ¿cierto? Era 40t menos 16t cuadrado, hace algo así, ¿ya? Esta sería la altura. Metemos sobre 46, 16. Quizá ahí tenga un poco más de sentido, ¿ya? Esa sería la gráfica. Ya, voy a cambiar un poco la escala como para que podamos ver todos los elementos, algo así, ¿ya? Esta sería la altura. Y no significa que la pelota esté avanzando, ¿cierto? Nos decía que la pelota fue lanzada hacia arriba, porque aquí el eje X no me está marcando distancia, ¿cierto? El eje X me está marcando aquí el tiempo, ¿ya? Entonces nos dicen que la pelota subió y bajó, no que avanzó como una parábola, ¿ya? Es igual, cuesta como quitarse esa idea de la cabeza, ¿ya? Pero espero que se vaya entendiendo bien. La pelota se está trasladando hacia arriba y hacia abajo. No está avanzando o retrocediendo, ¿ya? La pelota sube y baja. Claro, el menos 16t cuadrado lo hace bajar. El 40 era la velocidad inicial, me parece. ¿Cierto? La pelota se lanza hacia arriba con una velocidad de 40 metros por segundo. Claro, es la velocidad inicial. Ujú. Ah, en la gráfica, ¿qué es lo que estaría marcando ese 40? Eh, no podemos verlo tan bien. Eh, buena pregunta, buena pregunta. Mm, ese 40, ¿dónde se ve en la gráfica? Podría ser, como es la velocidad inicial, puede ser que sea la recta tangente
la pendiente de la recta tangente en el principio, ¿cierto? Y parece ser que así es, ¿cierto? No lo podría asegurar inmediatamente. Entonces, como es la velocidad inicial, es la que me está más marcando como la primera velocidad, es la recta tangente en ese punto. Podría ser algo así. Ya. Muy bien. Entonces, el problema nos dice, encuentre la velocidad en t igual 2. ¿Ya? Y aquí la solución la está marcando de la siguiente manera. Como nos están pidiendo la velocidad en un instante, ¿cierto? Nos están pidiendo la velocidad cuando el t vale 2, tenemos que calcular la derivada en 2. Entonces, lo primero que se hace es calcular la derivada, ¿cierto? Y la derivada sería 40t menos 16t cuadrado, la derivada sería 40t, o sea, 40 nomás, ¿cierto? La derivada de t vale 1, menos 16t cuadrado, la derivada del t cuadrado sería 2t, y nos queda el menos 32t. ¿Ya? Entonces, reemplazamos el t con 2 para calcular la velocidad en el instante 2, y nos da, luego de hacer el cálculo, menos 24 metros por segundo. Y como la velocidad es negativa, en este caso significa que la pelota está bajando. ¿Cierto? Una velocidad positiva nos indicaba que estaba subiendo, la velocidad negativa nos indica que está bajando. Entonces, claro, aquí en el cálculo de la derivada, ¿cierto? Si el t vale 0, nos marca el 40. Entonces, claro, la recta y igual 40t es la que nos marcaba la velocidad inicial, la recta tangente al principio. ¿Sí? Y aquí también nos damos cuenta que si el t vale 2, la pelota ya está bajando ya, ¿cierto? La pelota ya va disminuyendo. La altura de la pelota va bajando, va disminuyendo. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 3 es bastante similar, solo que se pide un poco más de cosas, ¿cierto? Y la fórmula o la ecuación del movimiento es un poco más distinta. ¿Sí? En el ejercicio 4 se pide hallar las derivadas de estas funciones. Se pide hallar las derivadas. Y en el ejercicio 5 está escrito, ¿cierto?, la fórmula o la definición de derivada según el límite, y lo que se pide es ver qué función es y en qué número se está calculando la derivada. ¿Ya? Ese es también un buen ejercicio a ejercer. Y ahí el ejercicio 6 nos pide calcular las derivadas laterales. Ya nos pide hallar el valor de a y b para Profe, poder para que las funciones sean derivables, ¿sí? ¿y el número no es a lo que está tendiendo la X? No, ¿verdad? Eh, Depende de la definición, ¿cierto? Porque para la derivada lo vimos de dos maneras. Lo vimos de dos maneras, estas dos maneras, ¿sí? Y dijimos que la interpretación geométrica es la misma. Nos quedamos con esta porque esta no hace calcular la derivada para cualquier A, en este caso cualquier X, y esta segunda definición nos calcula la derivada en un punto, en el punto A. Exactamente en el punto A, cuando X tiende a. ¿Ya? Pero dijimos que eran exactamente lo mismo. Entonces no puedo usar cualquiera de las dos y tener el mismo resultado. Cualquiera de las dos y el mismo resultado. Exactamente. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, tenemos un límite de h tendiendo a 0. O sea, estamos hablando de la primera definición de derivada, ¿cierto? Entonces lo que te piden acá es calcular, ¿cierto? ¿Cuál es la función f y cuál es el punto al que se está acercando? Ya se tiene aquí la derivada en a, es el límite de h tendiendo a 0
de f de x más h menos f de x dividido por h. En el caso de la, está fácil ver cuál es el x, ¿cierto? Porque se puede ver aquí como está tanto más h, así que el x lo podemos identificar como 1, ¿ya? De hecho, no, porque no estamos hablando de un x, estamos hablando de un a específico, es un a. Entonces, el punto al que se está acercando vale 1. Y la función, ¿se pueden imaginar qué función sería o no? Podría ser una cuadrática, ¿no? Podría ser una cuadrática, ¿cierto? Pero claro, aquí tengo el 1 más Ah, h elevado a 10. es un elevado a 10. Es un x elevado a 10. Claro. Y aquí en el f de a, el f de 1 sería 1 elevado a 10, ¿cierto? Pero el elevado a 10 no se coloca solamente, ¿cierto? Lo puedo dejar como 1. Así que claro, ahí están las funciones. Sería el x elevado a 10 cuando estamos calculando, ¿cierto?, la derivada en 1. ¿Ya? La derivada en 1. El segundo ejercicio, Cómo que no entendí eso, profe? eh, sí, es Eso, como, ¿sí? eso de la f de x igual a x elevado a 10, como que me confundí ahí. Ya. Porque aquí lo que estamos viendo, ¿cierto? Es ver qué función es la que se está calculando la derivada. Y lo primero que vimos fue en qué punto se está calculando la derivada. Entonces dijimos que se está calculando cuando el a vale 1. Porque en la forma en la que está escrita la definición, dice f de a más h, ¿cierto? Y aquí tenemos el 1 más h. Entonces el a tiene que valer 1. Entonces Ah, ahora la pregunta, ¿cierto? Es ver, ya tengo la función 1 más h, sería 1 más h elevado a 10, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la función a la que le estamos calculando la derivada? Tendría que ser el x elevado a 10. ¿Sí? ya entendí. ¿Sí? Ya, muy bien. A ver si podemos aplicar la segunda definición que tenemos de derivada para el ejercicio B. Entonces, el ejercicio B está calculando la derivada con la segunda definición. Ya, voy a escribir aquí la segunda definición. Decía x tendiendo a de f de x menos f de a dividido en x menos a. Ya. ¿Cuál sería el a y cuál sería la función? Aquí está como más explícito, ¿cierto? Usando esta segunda definición. ¿Cuál sería el a en este caso? En el ejercicio B. El 2. ¿Sí? Fíjate bien, ¿cierto? Fíjate bien la relación, la forma que tiene el límite de x tendiendo a A, Ah, el 5. el 5, ¿cierto? Ya. Y la función ya está explícita, ¿cierto? La función ya está explícita dentro del límite acá, Sí, po. El 2 elevado a x. el 2 elevado a x, ¿cierto? Perfecto. Y solamente para comprobar, ¿cierto? Podríamos ver que el f de a también estaba bien escrito, ¿cierto? Sería f de 5, sería 2 elevado a 5 y 2 elevado a 5 es 32, como una forma de comprobar. Entonces, esta expresión, que obviamente si es que reemplazo por 5, me va a dar 0 partido por 0, así que hay algo que podemos arreglar. Me está calculando la derivada cuando el x vale 5 de la función 2 elevado a x. Esa expresión está calculando esa derivada.
¿sí? Y el ejercicio C y el ejercicio D son bastante similares. Ya tienen que ver a qué A es el que se está acercando y qué función es la que se le está calculando la derivada, usando la definición. ¿Ya? Y ya como para finalizar, estaría aquí el concepto de las derivadas laterales. ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser los valores de A y B para que la función sea derivable? Y ahí tendríamos que hallar las derivadas laterales, ¿cierto? Que lo podemos hacer también por definición, ¿ya? Por ejemplo, la derivada lateral por la izquierda, no recuerdo bien cuál era la notación específica para la derivada. Está por aquí. Igual que con el límite. Ya, la derivada lateral positiva, cuando nos acercamos al C, tendría que ser la derivada del segundo tramo. ¿Sí? Y la derivada del segundo tramo tendría que ser, ¿cierto? AX más B. Calculo la derivada y la evalúo en C. Y aquí, al derivar, nos va a quedar A solamente. No me quedó ningún X como para reemplazarlo por C. Así que lo dejamos como A nomás. Y la derivada por la izquierda, evaluada en C, tendría que calcular la derivada del X cuadrado y después reemplazar todo lo que me quede con X con C. Entonces, al calcular la derivada me queda 2X y reemplazamos el X con C. Las derivadas laterales nos quedaron distintas, ¿cierto? Y podemos forzar, ¿cierto?, que la derivada exista haciendo una relación. A igual a 2C. Y entonces siempre que la valga 2C, vamos a tener que la función es derivable. Y lo vamos a ver geométricamente, gráficamente. Ya teníamos la función x cuadrado. Si el x es menor a c, tenemos la función x cuadrado. Y si el x es mayor a c, tenemos la función ax más b. Ya, y aquí está. Aquí podemos ir viendo los valores, ¿cierto? El valor de a, b y c. Y nos dice siempre y cuando el a sea igual a 2c, la gráfica va a ser derivable. No continua, pero sí derivable. Veamos algún caso. Por ejemplo, si el a vale 1, aquí tengo si el a vale 1 y el c, no, al revés. Si el c vale 1, el a tiene que valer 2. ¿Y por qué nos dio algo nada que ver? Si el c vale 1, el a vale 2. Nos quedó algo nada que ver. El b tendría que valer menos 1. Chan. A ver, veamos qué es lo que pasa aquí en el desarrollo. Aquí está, a ver, veamos cuál es la explicación. Se hallan las derivadas, ¿cierto? Y se hace lo mismo. X más C. Para que la función derivable, entonces ambos límites tienen que ser iguales. Y el A tiene que ser igual a 2C. ¿Va? No sé por qué aquí entonces la gráfica no nos quedó. Pero bueno, en fin. Ah,
así era como se resuelve este tipo de ejercicio igual. ¿Ya? Se calcula las derivadas laterales, sea con esta fórmula o con la otra, se llega de todas maneras al mismo resultado. ¿Cierto? Utilizamos las propiedades de las derivadas. Profe, ¿Sí? el 2c cuando era negativo, cuando estaba x al cuadrado, salió por la regla esa del exponente. Sí, exactamente. Ah, esa es la que se multiplica por el exponente y el exponente menos 1. Sí, exactamente. Por eso nos quedó como 2x. Sí. Ya, chiquillos, ¿Cómo que se llama, cómo que se eh, llama esa regla? se le llama la regla de la potencia. Ah, a Aquí buscarla está. por si acaso. Sí, estaba en el capítulo 2, el teorema 1.3.2, derivada de funciones algebraicas, y ahí está. Ya, chiquillos, nos quedan menos de un minuto. ¿Volvemos a ingresar o lo dejamos hasta aquí? Yo, ¿Sí? la persona